La Comisión Investigadora del INE de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la instancia por 7 votos a favor y 6 en contra. En ella se establecerían presuntas irregularidades en el censo 2012, entre ellas clonación, filtración de datos y contrataciones irregulares. Los antecedentes serían puestos a disposición de la Fiscalía y de la Contraloría. Para ahondar en este tema, queremos conversar precisamente con el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Juan Carlos Latorre. Diputado, buenas noches y muchas gracias por estar aquí hasta ahora en CNN Chile. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, a ustedes. Y bueno, tenemos ya un informe aprobado el día de ayer, en el que se consigna el resultado de una larga investigación y en la que también, junto con las conclusiones, se entregan todos los antecedentes que conforman un gran legajo de documentos que son el fundamento de nuestras conclusiones. ¿Pero hay delitos en estas irregularidades que ustedes catalogan? Nosotros creemos que hay eventuales delitos y el encargado de calificarlo, en definitiva, será el Ministerio Público. Es por eso que, junto con tomar este acuerdo de conclusiones, el día de ayer la Comisión acordó poner en conocimiento del Ministerio Público aquello que eventualmente puede ser delito y también en conocimiento de la Contraloría General de la República aquello que, en nuestra opinión, constituye claramente irregularidad administrativa. ¿Quién sería el principal responsable de las irregularidades de los presuntos delitos? Sin lugar a duda es el director del INE anterior, el señor Francisco Lavé, el que aparece inevitablemente como responsable directo de la mayor parte de estas situaciones irregulares, y eso es el fundamento central que aparece en las conclusiones. Ahora, luego del trabajo que retomó el actual director del INE, el señor Koymans, ustedes también dicen que tampoco se habrían reparado estas irregularidades. Lamentablemente, la gestión del actual director, en nuestra opinión, y eso también lo consignamos en el documento de conclusiones, no entró a ver cómo abordar una investigación interna que pudiera hacer luz respecto de muchas de las irregularidades que públicamente habían sido denunciadas, y tampoco ha sido categórico en calificar lo que públicamente se conoció como un bochorno en la forma en cómo, en definitiva, terminó este censo que se suponía iba a ser el mejor censo de la historia. Bueno, más que criticarlo, él ha defendido lo que ha concluido la comisión externa, la comisión internacional, de no realizar un nuevo censo, sino que mantener y hacer un levantamiento de datos para suplir lo que se ha hecho hasta ahora, y él dice categóricamente que sería un profundo error realizar un nuevo censo. ¿Ustedes pueden llegar a la misma conclusión o no es misión de esta comisión llegar a ese tipo de conclusiones? No es misión de nuestra comisión resolver si es bueno hacer un censo abreviado o repetir el censo, en fin. Eso le corresponderá a las autoridades del Ministerio de Economía y particularmente del INE, yo creo que a estas alturas del próximo gobierno, obviamente. Pero es evidente que el actual director ha tenido un sesgo en el sentido de descalificar el informe de la Comisión de Expertos Nacionales, que había sido categórico en sus conclusiones. Comisión que el propio director actual del INE había calificado como de expertos idóneos, independientes, que estaban calificados como para emitir una opinión técnica. Posteriormente, él insistió en un segundo informe que es de una comisión de expertos internacionales, informe que ha sido motivo de críticas categóricas, no solamente de expertos nuestros del país, desde luego de aquellos que habían hecho el primer informe, sino que además ha tenido una sanción bastante categórica respecto de su rigurosidad por parte de expertos internacionales, del propio CELADE, que es el organismo que tiene Naciones Unidas para velar por este tipo de eventos en América Latina. Incluso recientemente, y nosotros lo consignamos en nuestro informe de la Comisión solamente con la entrevista, supimos que había existido también un informe de un experto internacional que estuvo acá contratado por el propio INE, y nunca se nos informó de eso durante la investigación. Y ese experto contratado por el propio INE, que estuvo en Chile en un momento determinado analizando lo que era el censo, entregó una entrevista pública hace pocos días señalando que él coincidía en la crítica categórica al informe de los expertos internacionales. La conclusión del INE responde que finalmente no es un organismo independiente, como se ha tratado muchas veces de llevar, sino que depende del Ministerio de Economía, y el ministro de Economía ya lo había dicho.
él dijo que el censo no se iba a repetir, incluso antes de conocer el informe de la comisión externa. Yo creo que la postura de del ministro de Economía actual respecto del INE es simplemente, tal como lo consigna él en su declaración de la comisión, que él no entró a analizar lo que pasa en el INE. Lo que en mi opinión corresponde también a un error, por cuanto el INE sigue siendo una dependencia que depende del Ministerio de Economía. Ahora, que sea bueno para el país legislar respecto a su independencia, no cabe ninguna duda. Pero el INE históricamente, y creo que sigue siéndolo hasta el día de hoy, es una institución cuyo prestigio nunca había sido puesto en tela de juicio. Y uno de los aspectos que tiene evidencia precisamente en nuestra investigación es que tanto el director anterior como lamentablemente ocurre también con el actual, no se ha sustentado en su trabajo y en sus decisiones en el personal históricamente competente que tiene el INE. Y por el contrario lo ha hecho con personeros que han sido contratados a honorarios externamente, algunos de ellos en forma irregular claramente, como ocurrió en el caso del director anterior. Particularmente ahí hay una triangulación de honorarios que nosotros también consignamos como una irregularidad y un eventual delito. Pero evidentemente que es deseable que toda esta investigación y todo el análisis que hemos hecho respecto de las fallas que tuvo el censo debiera en definitiva redundar en una independencia futura del INE, pero en un respeto a sus 1.700 funcionarios, de los cuales más de 500 son profesionales muy competentes y que lamentablemente no han sido debidamente considerados por la actual administración en las decisiones más importantes que se han tomado. Ahora, ustedes hablan también de clonación de datos. ¿Cuáles serían los hechos puntuales a los que ustedes llegaron como comisión investigadora que serían los más graves que podemos consignar en este informe? Desde luego hay varias irregularidades administrativas donde la más grave consiste en que se contrató a determinadas personas y se les pagaba con un contrato que en realidad suscribían terceros. Vale decir, claramente una triangulación de platas al interior para poder mantener a una persona en un rol bastante decisorio en la toma de decisiones sin que cumpliera con las condiciones profesionales para ejercer ese cargo. Tampoco con las condiciones que exige el estatuto administrativo para participar en decisiones que sean trascendentales en una decisión de un ente público. Y ahí irregularidades propias del censo, de que se tomaran mal datos, de que se le mintiera a la población en definitiva, que esa fue la sensación que quedó después de que se dijeran que se había estimado una población que no era, de que finalmente los millones de chilenos que se establecían en el informe nunca habían sido contabilizados. En ese aspecto, ¿cuál es la principal responsabilidad a la que llega la comisión? En mi opinión, lo más grave de lo realizado es informarle al país que las personas censadas son tantas y no consignar que en ese número de personas que se supone fueron censadas hay una mula, dicho en términos así muy populares, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa cifra existía dos grupos de personas que se agregaron. Una que era de casas efectivamente censadas en las cuales los moradores no estaban presentes, pero se supuso la existencia de un determinado núcleo familiar y que se agregaron, y eso está consignado como un hecho que eventualmente podía ocurrir, pero además se supuso la existencia de un número determinado de viviendas en el país producto del crecimiento del sector inmobiliario y otras tasas de crecimiento del sector vivienda, y se supuso que había un número adicional de viviendas cuya localización, ubicación, nadie sabe dónde están, pero que se les supuso su existencia, y además de suponerle su existencia, se les supuso un número de moradores, y con eso se infló en una determinada cantidad el número de personas que supuestamente habían sido censadas. En mi opinión, ese es un factor de manipulación en la entrega de la información pública que es grave, pero también constituye una irregularidad que nosotros creemos es parte de un proceso en el cual se intentó, manipulando datos, clonando información, decirle a la opinión pública algo que efectivamente no era cierto.
Ahora, este es un trabajo que ustedes han hecho de forma bastante acuiciosa. Nosotros hemos seguido muchas de las comisiones. ¿Qué esperan ustedes de la votación finalmente del Congreso? Porque es finalmente un hecho político y la nueva mayoría, como se denomina actualmente, tendrá un número de votantes, pero también la alianza probablemente no apruebe esto, como bien pasó por 7 votos a favor que se aprobó y 6 en contra, que fue bastante dividido. Mira, yo a esta altura no quiero volver atrás en la discusión, pero los parlamentarios de la oposición de gobierno, los parlamentarios de gobierno prácticamente no participaron en la comisión. Ellos se limitaron a llegar con un documento de conclusiones que no sabemos quién lo redactó y que no necesariamente tiene que ver con el texto del desarrollo de la investigación. Pero eso está dentro de sus posibilidades. En el momento de votar, ellos defendieron ese documento de conclusiones, que fue rechazado. Y en ese sentido, ¿qué espera de la sala? Pese a ello, nosotros igual lo consignamos el texto. Pero, en mi opinión, nosotros hemos sido tremendamente cuidadosos de no hacer un uso abusivo, desde el punto de vista político, de nuestra investigación. Hemos guardado silencio, hemos sido súper cuidadosos de no involucrar a personeros muy destacados de este gobierno, que además no los citamos a la comisión porque nos pareció que era lo correcto, un gesto humanitario, me refiero al exministro Longueira. Tampoco insistimos en situar en él o en su colaborador directo una responsabilidad de carácter política, porque nos parecía tan grave lo que hizo el señor Francisco Lavés, que no nos cabe duda de que esas autoridades, sin conocimiento cabal de lo que estaba pasando, no habrían estado dispuestos a acoger esas decisiones. Y eso no lo ha logrado la oposición, la futura oposición, la gente del actual gobierno. De hecho, el día de ayer nosotros le hicimos presente que ellos estaban cometiendo un error al incluir, incluso en su documento, como se puede leer, porque está consignado en el informe final, una defensa de los ministros, a los cuales nosotros nunca le habíamos hecho un alcance, porque nos pareció que había que centrar todo esto en la responsabilidad administrativa y en la responsabilidad en eventuales delitos, y no en la responsabilidad política. ¿La próxima semana se vota en la sala? Yo espero que en la sala se apruebe, tengo confianza en que haya una mayoría, y creo que esto debe servir no para sacarle dividendo político, a esta altura no tiene mucho sentido. Creo que el presidente ya pidió perdón por esto, no creo que tenga sentido darle más vueltas desde ese punto de vista. Yo creo que la derecha de nuestro país tiene que asumir que, al menos en el INE, las personas que puso en su conducción no eran aptas para una tarea tan relevante como el censo que nuestro país necesita. Diputado Juan Carlos Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti, buenas noches.